Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Sean bienvenidos aquí a su casa, que es la Secretaría de Educación Pública. Este hermoso edificio que alberga a la Secretaría de Educación desde el año que fue creada en 1921 por el presidente Álvaro Obregón y el primer secretario de Educación, José Vasconcelos. Un edificio histórico que además don José Vasconcelos nos regaló con estos murales tan espléndidos que adornan esta secretaría, afuera los de Diego Rivera, aquí adentro los de Montenegro, allá atrás el de Nishizawa. Esta es la casa de ustedes, es una casa además abierta, no solamente a las madres y a los padres de familia, sino a todos los mexicanos para que la puedan conocer, y hoy para mí es un honor recibirlos aquí y que estén en su casa. Saludo además en primer lugar y con mucho gusto al doctor José Sarucán, quien ha realizado un espléndido papel al frente y presidiendo el Consejo de Participación Social a nivel nacional. Ha hecho usted un extraordinario trabajo. Tendremos ya en marzo la reunión con la que estará concluyendo el ciclo que a usted le ha tocado presidir este consejo, que además, como lo establece, lo ha hecho de manera honoraria y de una manera extraordinaria. Lo felicito, doctor, y le agradezco a nombre del Gobierno federal el apoyo tan decidido que ha dado además, por supuesto, de manera voluntaria. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Saludo también con mucho gusto a los funcionarios que nos acompañan, a las autoridades locales que aquí nos acompañan y que están hoy aquí con nosotros, y por supuesto y de manera central a las madres y a los padres de familia que nos han acompañado el día de hoy. Muy particularmente a la señora Susana Torres de Coahuila, que nos ha compartido muy amablemente sus palabras. Le agradezco mucho y además decirle que estaré tan pronto como la próxima semana en su estado. Estaré visitando Coahuila la próxima semana, en donde tendré la oportunidad, entre muchas actividades, el poderme reunir, por supuesto, con algunos madres y padres de familia de su entidad. También saludar al señor Omar, muchas gracias por estar aquí con nosotros, de Campeche, entidad en la que estuve hace unos cuantos meses, unas semanas, en donde instalamos ahí en Campeche el mecanismo de coordinación con los gobernadores del sur-sureste y que ya hemos hecho en todo el país, en las 5 regiones educativas que nos hemos dividido, como las fotos que nos tomamos el día de hoy. La intención de esta reunión, y yo les agradezco mucho que estén aquí y que a través de su representación este mensaje pueda llegar a todas las madres y los padres de familia, era poderles hacer de su conocimiento una presentación más puntual de lo que significa esta estrategia de poner a la escuela en el centro del sistema educativo. Y es al poner a la escuela en el centro del sistema educativo, estamos poniendo a los alumnos, a los niños y a las niñas de México en el centro del sistema, que para eso se hizo la reforma. El centro de la reforma educativa, que fue un cambio, un agregado que se hizo al artículo 3 de nuestra Constitución, que es donde se contiene la esencia del modelo educativo y del mandato sobre lo que tenemos que hacer en educación, fue que se agregó el derecho que tienen los niños y las niñas a una educación de calidad. Esto es un paso fundamental. Se agrega al hecho de tener una educación pública, laica y gratuita, el derecho a que esa educación no nada más sea impartida por el Estado de manera gratuita y laica, sino que además sea de calidad, y ese es un derecho que tienen hoy nuestros niños y nuestras niñas. Derecho que además de estar en la Constitución, recientemente la Suprema Corte de Justicia dejó en claro que no existe en materia educativa ningún otro derecho o ninguna otra acción o ninguna otra circunstancia que pueda estar por encima de ese derecho supremo que tienen sus hijos a una educación de calidad. Y precisamente
De eso se trata la reforma educativa. La reforma educativa es un conjunto de medidas en muchos frentes, compleja, porque estamos hablando de un sistema educativo muy grande, uno de los sistemas educativos más grandes del mundo, que tiene 34 millones de alumnos en más de 260,000 planteles, con 2 millones de maestros. De ese tamaño es nuestro sistema educativo. Por ello los cambios son complejos, son diversos, pero nunca podemos perder de vista que el objetivo de todos esos cambios, cada vez que ustedes escuchan hablar de la reforma educativa, el objetivo es garantizar ese derecho que tienen sus hijos y sus hijas a una educación de calidad. Y que con esas acciones y el conjunto de todas esas acciones, porque aquí no hay simplemente que con una acción, ustedes lo saben muy bien, con una sola acción se vaya a elevar el nivel de la educación. Requerimos diversas acciones que se van acomodando como una especie de rompecabezas en las que una vez que todas empiezan a funcionar y embonan, empezará a subir la calidad del nivel educativo. De eso se trata la reforma educativa. Y una de esas piezas de ese rompecabezas, que es una de varias políticas, la primera de 7 grandes prioridades para poner en marcha la reforma educativa, es este plan de la escuela al centro que explicó el subsecretario Javier Treviño. Es un plan que lo que busca en esencia es revertir algo que todos sabemos que sucedía en nuestro sistema educativo, y era que lamentablemente las escuelas del país y por lo tanto los alumnos y los mismos padres de familia, incluyendo a los maestros que están frente al grupo, estaban al servicio del sistema. Las escuelas trabajaban para lo que querían o les pedían las burocracias, lo tenemos que reconocer. Las burocracias gubernamentales y también, hay que decirlo, las sindicales. Y es momento de romper con ello. La reforma educativa nos permite con todos sus instrumentos invertir esta situación y que ahora seamos nosotros, las autoridades educativas y por supuesto también el sindicato, quienes estemos al servicio de las escuelas, para que las escuelas se fortalezcan y que la enseñanza, que es lo más importante, se pueda fortalecer. Y precisamente por ello es que he decidido estar haciendo un recorrido por el país y estar visitando las escuelas del país. Yo aquí en la Secretaría, como secretario, me gusta mucho mi trabajo, tengo mucho trabajo, como lo han podido constatar, que incluso a veces me hace tener que retrasar la agenda y empezar un poco más tarde otras actividades, porque hay mucha demanda de trabajo. Sin embargo, yo he decidido que no voy a ser un secretario que se quede nada más en el escritorio y que esté nada más todo el día en este edificio tan bonito y tan precioso, sino que quiero ser un secretario que esté también en las escuelas, que no se entere de lo que sucede en las escuelas por el reporte de algún colaborador. Ser un secretario que está caminando el país, que está recorriendo las escuelas, que está conociendo a los alumnos, que está conociendo a las madres y a los padres de familia, a los maestros y que está teniendo un diálogo con ellos. Cada escuela que visito, además de tener la ceremonia de honores a la bandera, que simboliza sin duda alguna nuestro civismo y nuestro patriotismo en el mejor sentido, práctica que inició el presidente Cárdenas en 1940, después de hacer ese acto republicano de gran conciencia cívica por el que todos hemos pasado en las escuelas, visito la escuela y la parte más importante es que al final tengo un diálogo abierto, directo y sin filtros con los maestros y los padres de familia de esa escuela y de esa comunidad escolar. Y a través de eso yo he podido ir tomando pulso de las necesidades de las escuelas. Por ejemplo, necesidades que están incluidas en este plan de la escuela al centro. No hay escuela en la que yo no me haya parado, en la que el director o la directora o los maestros me digan: dedicamos demasiado tiempo a la burocracia, al papeleo, a contestar oficios, a contestar información de la SEP, de las autoridades educativas locales y de diversos organismos. Y sabemos que en promedio, fíjense qué grave, en promedio hoy en día el 70% del tiempo de los directores, en lugar de estar dedicado a la enseñanza y concentrarse en las labores del plantel, lo tienen que dedicar
a temas de papeleo y burocráticos. Y por ello, como lo explicó el subsecretario Treviño, el punto número 1 del plan de la escuela al centro es descargar a los directores y a los maestros de esa carga burocrática. Por ello vamos a crear la figura del subdirector administrativo y de gestión, para que sea esa figura la que se encargue de llevar todo el papeleo y la carga burocrática, mucha de ella innecesaria y que también vamos a recortar, pero otra que es muy necesaria, porque las escuelas tienen que reportar a las autoridades las actividades que tienen que darnos información para conocer mejor el sistema educativo, pero por eso va a haber una persona que se dedique de tiempo completo a ello y que pueda liberar al director y a los maestros para que ellos sí se dediquen de tiempo completo y al 100% en la enseñanza. Y con ello vamos a ir logrando poco a poco, no podrá ser inmediato, pero poco a poco algo que es fundamental. De acuerdo a muchos estudios internacionales, el tiempo mínimo que se debe dedicar a la enseñanza de una jornada escolar es el 85% del tiempo del día escolar. Y hoy en nuestro país el promedio que dedicamos es del 60%. Y mucho porque el director y los maestros tienen que estar distraídos en otras actividades en lugar de lo sustantivo. Y por eso esta medida nos va a ayudar. Poco a poco las escuelas del país irán teniendo esta figura de un subdirector administrativo que, por supuesto, como sucede con toda la plantilla de los maestros con la reforma educativa y siguiendo la ley del servicio profesional docente, tendrán que concursar su plaza, tendrán que evaluarse en el momento en el que llegue, pero iremos poniéndoles a las escuelas esta nueva estructura para descargarlas de burocracia. El segundo punto de esta estrategia, otra demanda permanente y recurrente que me encuentro en todas las escuelas, y esta de los directores, de los maestros, pero también particularmente de las madres y de los padres de familia. Como ustedes saben, hoy muchas escuelas del país no tienen un presupuesto propio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se rompe el vidrio de una escuela? Pues para cambiarlo se tienen que solicitar una cooperación voluntaria a los padres de familia o a los maestros, o se tiene que pedir un trámite que una vez más burocráticamente puede tardar muchos meses porque hay que hacer una solicitud, todo esto tiene una reglamentación y entonces cambiar un vidrio se puede llevar 2 o 3 meses. O simplemente, como se vuelve muy complicado, se deja el vidrio roto. Y así es como se ha ido deteriorando en muchos casos la infraestructura de nuestros planteles. Es fundamental que las escuelas del país cuenten con un presupuesto propio, aunque sea pequeño, pero un presupuesto que les permita enfrentar el día a día con cosas tan simples como cambiar un vidrio, porque el director junto con los padres de familia tiene acceso a ese presupuesto que está asignado a la escuela y lo puede utilizar para cambiar un vidrio, o organizándose, y aquí es donde una vez más, y ahorita hablaré más de ello, es fundamental su participación, puedan decidir, por ejemplo, adquirir nuevos materiales educativos o lo que consideren para que se puede utilizar esos recursos para mejorar su escuela. No hay en estos diálogos que he tenido escuela que no me lo haya dicho, y por eso es el punto número 2. Y por ello vamos a ampliar este programa que ya existe de llevar una transferencia directa para las escuelas sin intermediarios. Es una cantidad que va de la SEP a las escuelas a través del programa de la reforma educativa, pero que hoy llega solamente a 25,000 escuelas del país. El próximo ciclo escolar lo vamos a llevar a 75,000 escuelas de todo el país. Y la idea es que con el paso del tiempo esto pueda generalizarse en todas las escuelas, pero haremos un gran esfuerzo para que este programa se pueda multiplicar. Otro de los temas, y aquí me voy acercando cada vez más a lo que yo he pulsado, que me han dicho en las escuelas las madres y los padres de familia, los consejos técnicos escolares, que son fundamentales para que funcione bien una escuela. ¿Por qué? Porque es el momento en donde se reúne el director con los maestros. Es la junta directiva, permítanme usar esa expresión, de una escuela. Es cuando de manera conjunta pueden planear, pueden fijarse metas, objetivos y revisar lo que están haciendo. Es fundamental que se lleven a cabo estos consejos técnicos escolares. Sin embargo, porque tenemos confianza en la escuela, es decir, tenemos confianza en los maestros, tenemos confianza en los padres de familia, creemos que la manera en cómo se organicen
y los días y las horas en que decidan tener estos consejos debe de ser una decisión de cada escuela, que como lo mencionó de manera muy adecuada y muy correcta el doctor Sarucán, las escuelas, además de edificios, que son muy importantes, yo ahora hablaré de ellos, pero más que edificios son comunidades de aprendizaje en las que están los maestros, los alumnos y los padres de familia. Y que esa es una decisión de ellos, si lo quieren tener el último viernes de cada mes, como hoy es una obligación, o si lo quieren tener algún otro día del mes, en alguna otra hora, dependiendo de cómo se organicen. El cuarto tema es precisamente cómo vamos a fortalecer, y es lo que nos tiene hoy en día aquí, cómo vamos a fortalecer su participación en la vida de las escuelas. Y aquí déjenme ser muy francos. Durante muchos años, hay que reconocerlo, hubo una cierta distancia entre la Secretaría de Educación y las autoridades educativas locales frente al rol de las madres y de los padres de familia. Y uno de los cambios más importantes y sustantivos de la reforma educativa es que reconoce la importancia de que para que las escuelas funcionen bien y por lo tanto los niños y las niñas mexicanas puedan tener una mejor educación y puedan aprender más, es que se involucren de manera decidida, responsable y organizada a los padres de familia. La educación, sin duda, es una responsabilidad del Estado mexicano encabezado por la Secretaría de Educación Pública, pero la educación es también tarea de todos. A nosotros nos toca la responsabilidad de encabezar el esfuerzo, de dar las directrices, de aportar la mayor parte del presupuesto, pero ustedes lo saben muy bien, el gobierno solo no puede. Los maestros son fundamentales, los maestros son la columna vertebral del sistema educativo, pero los maestros tampoco pueden solos. Para que funcionen bien las escuelas, para que tengamos una educación de calidad, necesitamos, reitero, la participación responsable y muy activa de las madres y de los padres de familia. Y la reforma, por primera vez, los reconoce legalmente como sujetos activos del proceso educativo y recupera a los consejos escolares para que cada escuela pueda tener este consejo, después agruparnos a nivel municipal, después a nivel estatal y finalmente a nivel nacional y poder tener una gran acción colectiva de manera conjunta, dialogada, padres de familia, maestros y autoridades. Y con estos programas de la escuela al centro y otros que son parte fundamental de la reforma educativa, su papel se vuelve aún más determinante. Por ejemplo, en estos programas de autonomía de gestión en donde vamos a estar llevando recursos directos a las escuelas, esto no se va a poder lograr si ustedes no participan, porque necesitamos de su participación para que ustedes sean quien verifique que los recursos se están utilizando de manera adecuada. El gobierno no puede estar verificando todo, escuela por escuela. Nada más en educación básica, más de 210,000 escuelas. Ese es un trabajo en el que necesitamos ser aliados y que ustedes verifiquen que eso se está utilizando de manera correcta. Pero no solo que lo verifiquen, sino que participen en la decisión de cuál es el mejor destino que se le debe de dar a esos recursos. Ahí es donde deben de participar. Y esa es la importancia de estos consejos, porque ahí es donde van a ser parte fundamental de esa deliberación y después de verificar que esto se lleve a buen término. ¿Quiénes nos van a ayudar también a verificar que la normalidad mínima de las escuelas opere? Es decir, que la escuela empieza puntualmente, que los maestros llegan a la hora, que están dando las clases que deben de dar. Pues ustedes son quienes saben si la escuela abre a tiempo o no, ustedes son quien mejor sabe si el maestro empieza puntualmente o no, ustedes son quien mejor sabe si la clase se aprovecha para la enseñanza o se pierde el tiempo, y son ustedes quienes, además de podernos informar, pueden hacer presencia a través de estos consejos para exigir el nivel educativo que merecen sus hijos y sus hijas. En otro programa, del cual también los estaremos invitando para hablarlo de manera más amplia, que es el del programa de infraestructura escolar, en donde vamos a estar destinando 50,000 millones de pesos
la cantidad más grande que se haya destinado en las últimas décadas a la infraestructura escolar para dejar en buenas condiciones a más de 33,000 escuelas que hoy tienen grandes necesidades en el país. Una vez más, ¿quién va a verificar que ese dinero y que las obras que se van a hacer en poco más de 33,000 escuelas están funcionando? Pues ustedes, son precisamente ustedes. Y por ello son fundamentales, y por ello, después de que presentamos este plan de la escuela al centro, después de reunirme con los supervisores que son clave para que este programa funcione, ustedes conocen la función de los supervisores, es ser un enlace entre la escuela y la autoridad, verificar que la escuela está funcionando bien, darle acompañamiento pedagógico a los maestros y a los directores, es fundamental su trabajo. Esa fue mi primera reunión, pero la segunda es con ustedes, con las madres y con los padres de familia, porque son pieza fundamental de que esto funcione y de que podamos cambiar al sistema educativo. Este año, el año 2016, va a ser clave para poner en marcha e implementar la reforma educativa. Es precisamente este año cuando estaremos presentando e iniciando la implementación de los programas y de la política pública sustantiva de la reforma educativa. La primera de ellas es esta de la escuela al centro. Este es el año en el que tenemos que iniciar y demostrar que sí es posible que la reforma educativa pase de la Constitución y de las leyes a las aulas de clase. Y para lograrlo necesitamos de todos ustedes. Poner en acción la reforma educativa es tarea de nosotros, pero es también tarea de los maestros y es también tarea de ustedes, y necesitamos que participen. Y por ello, precisamente por ello, y porque confiamos en ustedes y porque queremos que tengan un rol absolutamente protagónico, es que vamos a estar teniendo estas reuniones. Los estados que estaré visitando, también estaré teniendo en sus estados reuniones con ustedes, con madres y padres de familia. Estaré teniendo también aquí, como el día de hoy, encuentros nacionales, porque además el día de hoy me quiero comprometer a algo muy importante. Hoy les presentamos este plan, pero así como estoy haciendo un diálogo con los maestros y los padres de familia, escuela por escuela, hoy ya inicié un diálogo, por ejemplo, con los estudiantes de las universidades tecnológicas y pedagógicas. Quiero iniciar un diálogo más amplio con las madres y los padres de familia, convocarlos y escucharlos. Sí que escuchen también al secretario de Educación y conozcan lo que estamos haciendo, pero escucharlos a ustedes, que me pregunten lo que me quieran preguntar, escuchar sus dudas y que juntos podamos salir adelante, porque esa es la manera en cómo lo vamos a poder lograr y poder sacar adelante la educación de este país. Tenemos todos que estar muy conscientes, y con esto concluyo, que estamos viviendo un momento fundamental de la historia de México. ¿Y por qué? Porque son muy pocos los momentos y las oportunidades que tiene un país, no solo el nuestro, cualquier otro, de poder hacer un cambio tan profundo en algo tan fundamental como es la educación. Y hoy tenemos esa oportunidad. Ya tenemos una reforma educativa que hizo cambios a la Constitución, que hizo cambios a la Ley General de Educación, que creó dos nuevas leyes, la de evaluación y la del servicio profesional docente, que nos permiten tener la plataforma y el marco jurídico, las asideras, para poder hacer este cambio y transformar la realidad. Pero además, déjenme decirlo, tenemos, como no se tenía desde hace mucho tiempo, el apoyo decidido del presidente de la República. Para el presidente, y lo ha demostrado no solo en discursos sino en los hechos, la prioridad de su gobierno es la educación, y es una oportunidad que no podemos desperdiciar, porque tenemos todo el respaldo político y toda la fuerza del presidente de la República para lograr este cambio. Pero además tenemos también, y lo quiero reconocer, el apoyo de los gobernadores del país. Así lo suscribieron en la CONAGO, y así lo estamos haciendo al haber dividido al país en 5 regiones educativas y estándonos reuniendo cada 3 meses con los gobernadores de cada una de las regiones para darle seguimiento a la implementación de la reforma. Y además tenemos el concurso, también hay que decirlo,
de los maestros y de las maestras, quienes están frente al grupo y quienes demostraron, por ejemplo, que en su inmensa mayoría están comprometidos con la reforma y con el cambio. Más del 95% de los maestros que fueron convocados asistieron a su evaluación. Eso habla del compromiso de la mayoría de los maestros, y ha sido injusto que por las actitudes de unos cuantos que no quieren perder privilegios se juzgue a la mayoría de los maestros que están comprometidos y decididos con este cambio. Y lo digo también, importante la tarea del sindicato, quien también ha entendido y reconocido la importancia de esta reforma educativa y se ha sumado a ella y se ha puesto a la vanguardia en su modernización, en ser un sindicato más transparente y que entiende la importancia de caminar con esta reforma educativa. Y finalmente, el engrane posiblemente más importante para que esta transformación sea posible, ustedes. A todo lo que he dicho, necesitamos sumar el apoyo y la participación decidida de todos ustedes, de las madres y de los padres de familia. Y si todos estamos conscientes de que trabajando juntos tenemos una oportunidad que no se va a repetir y que es histórica para México, de poder transformar lo más importante, que es el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, que es lograr el verdadero desarrollo que requiere este país a través de la educación, estaremos desperdiciando una oportunidad que no se va a repetir. Yo los invito y los convoco a que sumemos fuerzas, a que caminemos juntos y a que hagamos esta transformación la más importante que puede tener este país. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Sean bienvenidos aquí a su casa, que es la Secretaría de Educación Pública. Este hermoso edificio que alberga la Secretaría de Educación desde el año que fue creada en 1921 por el presidente Álvaro Obregón y el primer secretario de Educación, José Vasconcelos. Un edificio histórico que además don José Vasconcelos nos regaló con estos murales tan espléndidos que adornan esta secretaría, afuera los de Diego Rivera, aquí adentro los de Montenegro, allá atrás el de Nishizawa. Esta es la casa de ustedes, es una casa además abierta, no solamente a las madres y a los padres de familia, sino a todos los mexicanos para que la puedan conocer, y hoy para mí es un honor recibirlos aquí y que estén en su casa. Saludo además en primer lugar y con mucho gusto al doctor José Sarucán, quien ha realizado un espléndido papel al frente y presidiendo el Consejo de Participación Social a nivel nacional. Ha hecho usted un extraordinario trabajo. Tendremos ya en marzo la reunión con la que estará concluyendo el ciclo que a usted le ha tocado presidir este consejo, que además, como lo establece, lo ha hecho de manera honoraria y de una manera extraordinaria. Lo felicito, doctor, y le agradezco a nombre del Gobierno federal el apoyo tan decidido que ha dado además, por supuesto, de manera voluntaria. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Saludo también con mucho gusto a los funcionarios que nos acompañan, a las autoridades locales que aquí nos acompañan y que están hoy aquí con nosotros, y por supuesto y de manera central a las madres y a los padres de familia que nos han acompañado el día de hoy. Muy particularmente a la señora Susana Torres de Coahuila, que nos ha compartido muy amablemente sus palabras. Le agradezco mucho y además decirle que estaré tan pronto como la próxima semana en su estado. Estaré visitando Coahuila la próxima semana, en donde tendré la oportunidad, entre muchas actividades, el poderme reunir, por supuesto, con algunos madres y padres de familia de su entidad. También saludar al señor Omar, muchas gracias por estar aquí con nosotros, de Campeche, entidad en la que estuve hace
unos cuantos meses, unas semanas, en donde instalamos ahí en Campeche el mecanismo de coordinación con los gobernadores del sur-sureste y que ya hemos hecho en todo el país, en las 5 regiones educativas que nos hemos dividido, como las fotos que nos tomamos el día de hoy. La intención de esta reunión, y yo les agradezco mucho que estén aquí y que a través de su representación este mensaje pueda llegar a todas las madres y los padres de familia, era poderles hacer de su conocimiento una presentación más puntual de lo que significa esta estrategia de poner a la escuela en el centro del sistema educativo. Y es al poner a la escuela en el centro del sistema educativo, estamos poniendo a los alumnos, a los niños y a las niñas de México en el centro del sistema, que para eso se hizo la reforma. El centro de la reforma educativa, que fue un cambio, un agregado que se hizo al artículo 3 de nuestra Constitución, que es donde se contiene la esencia del modelo educativo y del mandato sobre lo que tenemos que hacer en educación, fue que se agregó el derecho que tienen los niños y las niñas a una educación de calidad. Esto es un paso fundamental. Se agrega al hecho de tener una educación pública, laica y gratuita, el derecho a que esa educación no nada más sea impartida por el Estado de manera gratuita y laica, sino que además sea de calidad, y ese es un derecho que tienen hoy nuestros niños, que va de la SEP a las escuelas a través del programa de la reforma educativa, pero que hoy llega solamente a 25,000 escuelas del país. El próximo ciclo escolar lo vamos a llevar a 75,000 escuelas de todo el país. Y la idea es que con el paso del tiempo esto pueda generalizarse en todas las escuelas, pero haremos un gran esfuerzo para que este programa se pueda multiplicar. Otro de los temas, y aquí me voy acercando cada vez más a lo que yo he pulsado, que me han dicho en las escuelas las madres y los padres de familia, los consejos técnicos escolares, que son fundamentales para que funcione bien una escuela. ¿Por qué? Porque es el momento en donde se reúne el director con los maestros. Es la junta directiva, permítanme usar esa expresión, de una escuela, es cuando de manera conjunta pueden planear, pueden fijarse metas, objetivos y revisar lo que están haciendo. Es fundamental que se lleven a cabo estos consejos técnicos escolares. Sin embargo, porque tenemos confianza en la escuela, es decir, tenemos confianza en los maestros, tenemos confianza en los padres de familia, creemos que la manera en cómo se organicen y los días y las horas en que decidan tener estos consejos debe de ser una decisión de cada escuela, que como lo mencionó de manera muy adecuada y muy correcta el doctor Sarucán, las escuelas, además de edificios, que son muy importantes, yo ahora hablaré de ellos, pero más que edificios son comunidades de aprendizaje en las que están los maestros, los alumnos y los padres de familia. Y que esa es una decisión de ellos, si lo quieren tener el último viernes de cada mes, como hoy es una obligación, o si lo quieren tener algún otro día del mes, en alguna otra hora, dependiendo de cómo se organicen. El cuarto tema es precisamente cómo vamos a fortalecer, y es lo que nos tiene hoy en día aquí, cómo vamos a fortalecer su participación en la vida de las escuelas. Y aquí déjenme ser muy francos. Durante muchos años, hay que reconocerlo, hubo una cierta distancia entre la Secretaría de Educación y las autoridades educativas locales frente al rol de las madres y de los padres de familia. Y uno de los cambios más importantes y sustantivos de la reforma educativa es que reconoce la importancia de que para que las escuelas funcionen bien y por lo tanto los niños y las niñas mexicanas puedan tener una mejor educación y puedan aprender más, es que se involucren de manera decidida, responsable y organizada a los padres de familia. La educación, sin duda, es una responsabilidad del Estado mexicano encabezado por la Secretaría de Educación Pública, pero la educación es también tarea de todos. A nosotros nos toca la responsabilidad de encabezar el esfuerzo, de dar las directrices, de aportar la mayor parte del presupuesto, pero ustedes lo saben muy bien, el gobierno solo no puede. Los maestros son fundamentales, los maestros son la columna vertebral del sistema educativo, pero los maestros tampoco pueden solos.
Para que funcionen bien las escuelas, para que tengamos una educación de calidad, necesitamos, reitero, la participación responsable y muy activa de las madres y de los padres de familia. Y la reforma, por primera vez, los reconoce legalmente como sujetos activos del proceso educativo y recupera a los consejos escolares para que cada escuela pueda tener este consejo, después agruparnos a nivel municipal, después a nivel estatal y finalmente a nivel nacional y poder tener una gran acción colectiva de manera conjunta, dialogada, padres de familia, maestros y autoridades. Y con estos programas de la escuela al centro y otros que son parte fundamental de la reforma educativa, su papel se vuelve aún más determinante. Por ejemplo, en estos programas de autonomía de gestión en donde vamos a estar llevando recursos directos a las escuelas, esto no se va a poder lograr si ustedes no participan, porque necesitamos de su participación para que ustedes sean, podido ir tomando pulso de las necesidades de las escuelas. Por ejemplo, necesidades que están incluidas en este plan de la escuela al centro. No hay escuela en la que yo no me haya parado, en la que el director o la directora o los maestros me digan: dedicamos demasiado tiempo a la burocracia, al papeleo, a contestar oficios, a contestar información de la SEP, de las autoridades educativas locales y de diversos organismos. Y sabemos que en promedio, fíjense qué grave, en promedio hoy en día el 70% del tiempo de los directores, en lugar de estar dedicado a la enseñanza y concentrarse en las labores del plantel, lo tienen que dedicar a temas de papeleo y burocráticos. Y por ello, como lo explicó el subsecretario Treviño, el punto número 1 del plan de la escuela al centro es descargar a los directores y a los maestros de esa carga burocrática. Por ello vamos a crear la figura del subdirector administrativo y de gestión, para que sea esa figura la que se encargue de llevar todo el papeleo y la carga burocrática, mucha de ella innecesaria y que también vamos a recortar, pero otra que es muy necesaria, porque las escuelas tienen que reportar a las autoridades las actividades que tienen que darnos información para conocer mejor el sistema educativo, pero por eso va a haber una persona que se dedique de tiempo completo a ello y que pueda liberar al director y a los maestros para que ellos sí se dediquen de tiempo completo y al 100% en la enseñanza. Y con ello vamos a ir logrando poco a poco, no podrá ser inmediato, pero poco a poco algo que es fundamental. De acuerdo a muchos estudios internacionales, el tiempo mínimo que se debe dedicar a la enseñanza de una jornada escolar es el 85% del tiempo del día escolar. Y hoy en nuestro país el promedio que dedicamos es del 60%. Y mucho porque el director y los maestros tienen que estar distraídos en otras actividades en lugar de lo sustantivo. Y por eso esta medida nos va a ayudar. Poco a poco las escuelas del país irán teniendo esta figura de un subdirector administrativo que, por supuesto, como sucede con toda la plantilla de los maestros con la reforma educativa y siguiendo la ley del servicio profesional docente, tendrán que concursar su plaza, tendrán que evaluarse en el momento en el que llegue, pero iremos poniéndoles a las escuelas esta nueva estructura para descargarlas de burocracia. El segundo punto de esta estrategia, otra demanda permanente y recurrente que me encuentro en todas las escuelas, y esta de los directores, de los maestros, pero también particularmente de las madres y de los padres de familia. Como ustedes saben, hoy muchas escuelas del país no tienen un presupuesto propio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se rompe el vidrio de una escuela? Pues para cambiarlo se tienen que solicitar una cooperación voluntaria a los padres de familia o a los maestros, o se tiene que pedir un trámite que una vez más burocráticamente puede tardar muchos meses porque hay que hacer una solicitud, todo esto tiene una reglamentación y entonces cambiar un vidrio se puede llevar 2 o 3 meses. O simplemente, como se vuelve muy complicado, se deja el vidrio roto. Y así es como se ha ido deteriorando en muchos casos la infraestructura de nuestros planteles. Es fundamental que las escuelas del país cuenten con un presupuesto propio,
aunque sea pequeño, pero un presupuesto que les permita enfrentar el día a día con cosas tan simples como cambiar un vidrio, porque el director, junto con los padres de familia, tiene acceso a ese presupuesto que está asignado a la escuela y lo puede utilizar para cambiar un vidrio, o organizándose, y aquí es donde una vez más, y ahorita hablaré más de ello, es fundamental su participación, puedan decidir, por ejemplo, adquirir nuevos materiales educativos o lo que consideren para que se pueda utilizar esos recursos para mejorar su escuela. No hay en estos diálogos que he tenido escuela que no me lo haya dicho, y por eso es el punto número 2. Y por ello vamos a ampliar este programa que ya existe de llevar una transferencia directa para las escuelas, sin intermediarios. Es una canción de nuestras niñas, derecho que además de estar en la Constitución, recientemente la Suprema Corte de Justicia dejó en claro que no existe en materia educativa ningún otro derecho o ninguna otra acción o ninguna otra circunstancia que pueda estar por encima de ese derecho supremo que tienen sus hijos a una educación de calidad. Y precisamente de eso se trata la reforma educativa. La reforma educativa es un conjunto de medidas en muchos frentes, compleja, porque estamos hablando de un sistema educativo muy grande, uno de los sistemas educativos más grandes del mundo, que tiene 34 millones de alumnos en más de 260,000 planteles, con 2 millones de maestros. De ese tamaño es nuestro sistema educativo. Por ello los cambios son complejos, son diversos, pero nunca podemos perder de vista que el objetivo de todos esos cambios, cada vez que ustedes escuchan hablar de la reforma educativa, el objetivo es garantizar ese derecho que tienen sus hijos y sus hijas a una educación de calidad. Y que con esas acciones y el conjunto de todas esas acciones, porque aquí no hay simplemente que con una acción, ustedes lo saben muy bien, con una sola acción se vaya a elevar el nivel de la educación. Requerimos diversas acciones que se van acomodando como una especie de rompecabezas en las que una vez que todas empiezan a funcionar y embonan, empezará a subir la calidad del nivel educativo. De eso se trata la reforma educativa. Y una de esas piezas de ese rompecabezas, que es una de varias políticas, la primera de 7 grandes prioridades para poner en marcha la reforma educativa, es este plan de la escuela al centro que explicó el subsecretario Javier Treviño. Es un plan que lo que busca en esencia es revertir algo que todos sabemos que sucedía en nuestro sistema educativo, y era que lamentablemente las escuelas del país y por lo tanto los alumnos y los mismos padres de familia, incluyendo a los maestros que están frente al grupo, estaban al servicio del sistema. Las escuelas trabajaban para lo que querían o les pedían las burocracias, lo tenemos que reconocer. Las burocracias gubernamentales y también, hay que decirlo, las sindicales. Y es momento de romper con ello. La reforma educativa nos permite con todos sus instrumentos invertir esta situación y que ahora seamos nosotros, las autoridades educativas y por supuesto también el sindicato, quienes estemos al servicio de las escuelas, para que las escuelas se fortalezcan y que la enseñanza, que es lo más importante, se pueda fortalecer. Y precisamente por ello es que he decidido estar haciendo un recorrido por el país y estar visitando las escuelas del país. Yo aquí en la Secretaría, como secretario, me gusta mucho mi trabajo, tengo mucho trabajo, como lo han podido constatar, que incluso a veces me hace tener que retrasar la agenda y empezar un poco más tarde otras actividades, porque hay mucha demanda de trabajo. Sin embargo, yo he decidido que no voy a ser un secretario que se quede nada más en el escritorio y que esté nada más todo el día en este edificio tan bonito y tan precioso, sino que quiero ser un secretario que esté también en las escuelas, que no se entere de lo que sucede en las escuelas por el reporte de algún colaborador. Ser un secretario que está caminando el país, que está recorriendo las escuelas, que está conociendo a los alumnos, que está conociendo a las madres y a los padres de familia, a los maestros, y que está teniendo un diálogo con ellos. Cada escuela que visito, además de tener la ceremonia de honores a la bandera, que simboliza sin duda alguna nuestro civismo y nuestro patriotismo en el mejor sentido, práctica que inició
el presidente Cárdenas en 1940, después de hacer ese acto republicano de gran conciencia cívica por el que todos hemos pasado en las escuelas, visito la escuela y la parte más importante es que al final tengo un diálogo abierto, directo y sin filtros con los maestros y los padres de familia de esa escuela y de esa comunidad escolar. Y a través de eso yo puedo quien verifique que los recursos se están utilizando de manera adecuada. El gobierno no puede estar verificando todo, escuela por escuela. Nada más en educación básica, más de 210,000 escuelas. Ese es un trabajo en el que necesitamos ser aliados y que ustedes verifiquen que eso se está utilizando de manera correcta. Pero no solo que lo verifiquen, sino que participen en la decisión de cuál es el mejor destino que se le debe de dar a esos recursos. Ahí es donde deben de participar. Y esa es la importancia de estos consejos, porque ahí es donde van a ser parte fundamental de esa deliberación y después de verificar que esto se lleve a buen término. ¿Quiénes nos van a ayudar también a verificar que la normalidad mínima de las escuelas opere? Es decir, que la escuela empieza puntualmente, que los maestros llegan a la hora, que están dando las clases que deben de dar. Pues ustedes son quienes saben si la escuela abre a tiempo o no, ustedes son quien mejor sabe si el maestro empieza puntualmente o no, ustedes son quien mejor sabe si la clase se aprovecha para la enseñanza o se pierde el tiempo, y son ustedes quienes, además de podernos informar, pueden hacer presencia a través de estos consejos para exigir el nivel educativo que merecen sus hijos y sus hijas. En otro programa, del cual también los estaremos invitando para hablarlo de manera más amplia, que es el del programa de infraestructura escolar, en donde vamos a estar destinando 50,000 millones de pesos, la cantidad más grande que se haya destinado en las últimas décadas a la infraestructura escolar, para dejar en buenas condiciones a más de 33,000 escuelas que hoy tienen grandes necesidades en el país. Una vez más, ¿quién va a verificar que ese dinero y que las obras que se van a hacer en poco más de 33,000 escuelas están funcionando? Pues ustedes, son precisamente ustedes. Y por ello son fundamentales, y por ello, después de que presentamos este plan de la escuela al centro, después de reunirme con los supervisores que son clave para que este programa funcione, ustedes conocen la función de los supervisores, es ser un enlace entre la escuela y la autoridad, verificar que la escuela está funcionando bien, darle acompañamiento pedagógico a los maestros y a los directores. Es fundamental su trabajo. Esa fue mi primera reunión, pero la segunda es con ustedes, con las madres y con los padres de familia, porque son pieza fundamental de que esto funcione y de que podamos cambiar al sistema educativo. Este año, el año 2016, va a ser clave para poner en marcha e implementar la reforma educativa. Es precisamente este año cuando estaremos presentando e iniciando la implementación de los programas y de la política pública sustantiva de la reforma educativa. La primera de ellas es esta de la escuela al centro. Este es el año en el que tenemos que iniciar y demostrar que sí es posible que la reforma educativa pase de la Constitución y de las leyes a las aulas de clase. Y para lograrlo necesitamos de todos ustedes. Poner en acción la reforma educativa es tarea de nosotros, pero es también tarea de los maestros y es también tarea de ustedes, y necesitamos que participen. Y por ello, precisamente por ello, y porque confiamos en ustedes y porque queremos que tengan un rol absolutamente protagónico, es que vamos a estar teniendo estas reuniones. Los estados que estaré visitando, también estaré teniendo en sus estados reuniones con ustedes, con madres y padres de familia. Estaré teniendo también aquí, como el día de hoy, encuentros nacionales, porque además el día de hoy me quiero comprometer a algo muy importante. Hoy les presentamos este plan, pero así como estoy haciendo un diálogo con los maestros y los padres de familia, escuela por escuela, hoy ya inicié un diálogo, por ejemplo, con los estudiantes de las universidades tecnológicas y pedagógicas. Quiero iniciar un diálogo más amplio con las madres y los padres de familia, convocarlos y escucharlos. Sí que escuchen también al secretario de Educación y conozcan lo que estamos haciendo, pero escucharlos a ustedes, que me pregunten lo que me quieran preguntar, escuchar sus dudas y que juntos podamos salir adelante.